¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. En esta oportunidad es para nosotros un privilegio el poder compartir juntamente con ustedes de la palabra del Señor. Es riquísimo todo lo que el Señor tiene para nosotros y hoy, sin duda alguna, también el Señor estará bendiciéndonos a través de las Escrituras. En esta oportunidad tenemos la bendición de tener con nosotros a nuestro hermano César Pérez. Que el Señor te bendiga, César, bienvenido. Amén. Es una bendición. La verdad es que a nuestro Padre Celestial, Él se ha determinado en poder bendecir nuestras vidas a través de las transmisiones que constantemente se han estado haciendo, el cual ha edificado a muchas familias. Meditaba yo en el Señor el día de ayer, que cuánto dinero uno gasta en comida material. O sea, pues, digamos, las familias a veces son de 3, de 4, de 5 miembros. ¿Y cuánto dinero se invierte en alimentación? Y la alimentación que ha estado llegando de Misión Cristiana del Calvario no tiene un mayor costo. Meditaba, decía yo, con 5 quetzales podemos nosotros nutrirnos espiritualmente cuando nosotros tal vez ponemos una recarga de 10 quetzales, pero comemos toda la familia nuestro alimento espiritual, la cual es mayor a la alimentación física, nos nutre mejor. Y para mí es una bendición, una vez más, el que me haya tomado en cuenta para esta enseñanza, y estoy muy contento. Amén. Como Misión Cristiana del Calvario debemos aprender a darle el valor a la palabra del Señor. Amén. Necesitamos aprender a valorar el reino de Dios. Nos hacías mención respecto a cuánto cuesta el poder poner una recarga, por ejemplo, para descargar una enseñanza y poder tener alimento espiritual para Amén. Toda nuestra familia. Pero, ¿cuál es mi actitud al hacer estos gastos, verdad? Que en realidad no vienen a ser gastos, sino más bien es una inversión Amén. Para nuestra vida espiritual, es una inversión sumamente importante para nuestra familia. En otras cosas gastamos mucho más, ¿verdad? A veces por la vanidad gastamos muchísimo en ropa, vestido, en zapatos, así es, y o también en el alimento que se, que se come en la casa, físico, ¿verdad? Y claro, también es importante, pero debemos aprender a darle el valor necesario a la revelación del Señor para nosotros. No podemos tener la actitud de menosprecio hacia la palabra del Señor. La Escritura nos muestra cómo muchas personas menospreciaron la palabra del Señor, menospreciaron el propósito del Señor para sus vidas, y debido a esto vinieron consecuencias bastante fuertes. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya era demasiado tarde. Amén. Es necesario que nosotros aprendamos a apreciar todo lo que el Señor preparó para nosotros. Nunca veamos como poco o sin valor, sin importancia lo que el Señor está hablando para nosotros. Menospreciar, muchas veces menospreciamos porque la gente, a veces decimos cuánto tiempo se ha predicado, pero puede ser que una enseñanza que se transmite hoy día puede salvar nuestro matrimonio, puede salvar a mi familia, nos puede librar de algún accidente cuando nosotros somos guiados por la palabra de Dios, porque de eso se trata. Amén. Digamos, lo que hemos estado viendo de la soberanía de parte de nuestro Padre, pero de nosotros también la prudencia. Y la prudencia la hacen aquellas personas que acatan estas directrices de poder, como usted decía, con la actitud correcta, el poder conectarme a estas transmisiones y ser edificados como familia, porque Amén. Ese es el plan de nuestro Padre Celestial. La Escritura nos dice, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Amén. Está hablando del nivel de madurez. De un proceso. De un proceso, pero exacto, que nos lleva a la madurez espiritual. Para este tiempo, yo, con la madurez que el Señor ya me ha dado, con esta madurez yo ya debo buscar por mí mismo
el alimento espiritual. Yo ya tengo que estar viendo el comer la palabra del Señor, el no esperar que alguien me la traiga a casa, sino yo ir por el hambre y la sed que tengo del Señor. Una actitud de un maduro, de un una discípulo actitud madura. Así Amén. es. En nuestro servicio anterior, el Señor nos estuvo revelando muchas cosas en Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al verso 38. De hecho, hoy vamos a continuar viendo algunas cosas más, ya desglosando un poco más los versículos en Ezequiel, pero me llamó mucho la atención cómo el Señor nos habla de soberanía en estos versículos. De hecho, de soberanía el Señor nos ha estado hablando, y estuvimos viendo cómo, a pesar de que este pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo que no se concretaba en el Señor Jesucristo, vemos que a pesar de esto, el Señor se había determinado santificar su nombre y no utilizar a otros, sino utilizarlos a ellos en cuanto a su plan, en cuanto a su propósito. Veo acá la soberanía de Dios. El Señor dijo, me he determinado y esto haré. Santificaré mi nombre y lo voy a santificar. En ningún momento el plan cambió por causa de la actitud de las personas. El Señor determinó santificar su nombre y así lo hizo también. Otra cosa que estuvimos viendo es también el caso de Jonás. Cómo Jonás tuvo una actitud contraria a la directriz que el Señor le dio. El Señor le dijo, ve a Nínive, pero él determinó ir a Tarsis. Vemos a un Jonás que pensó que se había salido del plan del Señor. Él no quería estar en ese plan o en ese propósito que el Señor había determinado hacer a través de Jonás. Así que determinó tomar un rumbo distinto, sin saber que el Señor conocía su corazón y sus pensamientos y que ya había preparado un gran pez para que se lo tragase. Después de esto cambió la actitud de Jonás. Ahora vemos, o después ya vemos a un Jonás llegando a Nínive y predicando la palabra del Señor, cumpliendo con el propósito por el cual el Señor lo había enviado. En este ejemplo también vimos la soberanía de Dios. Amén. Cómo, a pesar de la actitud negativa o contraria de Jonás, Jonás tuvo que hacer lo que nuestro Padre le había mandado que se tenía que hacer. Sí, porque, por ejemplo, el Padre hubiera dicho, ya que Jonás no obedeció, voy a utilizar a otro. Pero el Señor ya se había determinado en Jonás. O sea, Jonás, en la soberanía del Padre, era Jonás el que debía de cumplir en esta ocasión esa gloria que Jonás debía de experimentar. Amén. A través de ese proceso. La negación de Jonás continuamente hizo que se fuera en un barco, pero el Señor aún ahí permitió, o sea, en el plan del Señor estaba que Jonás se subiera a ese barco. Así es. El plan del Señor estaba que todo el acontecimiento tenía que suceder para que Jonás aprendiera que el Padre en su misericordia, en su bondad, en su soberanía, a él lo iba a utilizar, aunque se renegara, se resistiera. Y también vemos muchas cosas que Jonás tal vez en ese momento no imaginaba que cuán importante era para el Señor, para el cumplimiento de esa promesa, de esa palabra. Jonás pensó que había burlado a Dios. Exactamente. Jonás pensó que se había librado y que había descartado el propósito del Señor a través de Jonás. Pero no entendía Jonás que Dios es soberano. Y cuando hablamos de soberanía, no hay lugar para otra voluntad, sino solamente para la voluntad del Señor. Aunque mi voluntad sea contraria a la voluntad de Dios, lo que tiene que imperar es la voluntad de Dios. Exacto. Y aunque nos escondamos, como por ejemplo Caín y Abel, cuando por ejemplo sucedió la muerte, creía aquel que estaba escondido, pero delante de los ojos de Dios nadie se esconde. Y Dios nos ve realmente. Amén. Que somos parte de su plan. Él tiene su vista puesta en nosotros, por lo cual es importante que nosotros presentemos al Señor la actitud correcta de obediencia. Amén. Quiero leer una pequeña parte de lo que la semana pasada estuvimos viendo en nuestro servicio. La iglesia se ha enfocado tanto en querer entender los designios de Dios para poder cumplirlo, cuando lo único que nos corresponde hacer es obedecerlo todo lo que se nos ha mandado. Esto ha sido un problema grave para la iglesia. A veces la iglesia se propone entender los designios de Dios y claro, es correcto y es bueno entender los designios de Dios. El problema es que a veces queremos entenderlo para obedecerlo. Si no lo entiendo, no estoy de acuerdo con obedecer.
Cuando a la iglesia lo único que le debe interesar es obedecer lo que Dios ha mandado. Amén. Lo que me corresponde como discípulo del Señor Jesucristo es conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, sé que cualquier mandato que Él me dé es correcto. Amén. En ningún momento el Señor me da un mandato para mi desgracia. Nunca me da un mandato para causarme un daño. Para perjudicarme. Y cuando yo me propongo entender los designios de Dios por la actitud equivocada de que no conozco a Dios, es porque digo, ¿y qué tal si el Señor me está mandando esto? ¿Y qué tal si no me va bien? No, quiero entender, Señor, dame explicaciones de por qué me estás enviando a hacer esto o aquello. Vuelvo a repetir, cuando no conocemos a Dios, queremos entender sus designios, pero no queremos obedecer. Cuando conocemos a Dios, no importa lo que el Señor nos mande a hacer, nosotros iremos y lo haremos, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque sabemos que en la voluntad de Dios no existe maldad. La voluntad de Dios es perfecta. Jamás ha determinado en su corazón hacer un daño a la humanidad, mucho menos a nosotros sus hijos. Así que voy a utilizar esta expresión, pero aún a ojos cerrados, yo debo obedecer la voluntad del Señor, aunque no entienda, aunque en el momento no sepa, pero si el Señor lo dice, así tiene que ser. Pero si el Señor lo dice, es perfecto. No debo tener ningún problema con obedecer las cosas que el Señor nos ha mandado. Y la razón es lo que usted decía, la respuesta, porque no conocemos a Dios, porque queremos nosotros que todo lo que el Padre nos dice, nos tiene que ir bien. Amén. O sea, si los resultados no son bonitos, no son, podríamos decir, de bendición, hablando de algo material, creemos de que esa no es la voluntad de Dios. Porque creemos que la voluntad de Dios se va a manifestar solo en prosperidad. Sin embargo, la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Pero ante los ojos de aquellos que conocen a Dios, porque puede ser de que la voluntad del Padre sea que yo pase un proceso difícil, pero esa es la voluntad del Padre, pero yo no la quiero. Pero ¿cuándo sí la voy a comprender? Cuando yo conozco al Padre. Amén. El conocer a nuestro Padre es fundamental para nuestra vida. Quisiera que leyéramos de nuevo Mateo capítulo 12, verso 40. Digo de nuevo porque la semana pasada estuvimos meditando en este versículo. Mateo capítulo 12, verso 40. Dice la Escritura: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El problema de la iglesia, como lo estuve leyendo hace un momento, ¿verdad?, es que hemos querido entender los mandatos del Señor cuando lo único que nosotros necesitamos hacer es obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Otra cosa que vemos nosotros en el caso de Jonás es que el Señor se había determinado a hacerlo a través de Jonás, y esto tenía que entenderlo Jonás, que el Señor se había determinado a hacerlo a través de él y no buscaría a otro para cumplir su propósito. Tú y yo necesitamos entender que el Señor se ha determinado a santificar su nombre a través de nosotros, así que es necesaria e importante la buena actitud ante cada mandato que el Señor nos da. ¿Hubieron consecuencias para Jonás? Sí las hubieron. No creo que fue para Jonás agradable estar en el vientre de un pez durante 3 días. ¿Qué podía haber dentro del vientre de un pez? ¿Qué cosas come un pez? Y dentro de todo eso tuvo que estar Jonás 3 días. Es un milagro, es algo sorprendente, pero el Señor sabía que necesitaba Jonás entender que Dios no cambiaría su plan, Dios no cambiaría su propósito, y era mejor que Jonás cambiara su actitud antes que el Señor buscara a alguien distinto, pero de que el Señor cumpliría su propósito, lo iba a cumplir. Nadie puede burlar al Padre. De hecho, a veces nosotros decimos, voy a hacer tal cosa, porque yo veo que es el plan del Señor. Amén. Y si no es, decimos, Dios me va a traer, Dios me va a devolver, o no se va a cumplir. En ocasiones tomamos decisiones y decimos, si el Padre no quiere, no va a suceder. Y sucede. En el corazón de ellos sí era del Padre. Amén. Por eso dice acá que Jonás desobedeció. Amén. Y tuvo que pasar ese gran proceso. Pero no significa que nosotros vamos a ser imprudentes para pasar ese proceso que Jonás pasó.
porque ese sí era el plan de Dios, o sea, que Jonás tuviera esa actitud, porque si Jonás no se hubiera subido al barco, jamás la ballena se lo hubiera... se lo hubiera tragado. Entonces, todo tuvo que haber pasado por las acciones que Jonás tuvo, pero ese sí era el plan del Señor. Pero no significa que todo lo que nosotros hagamos, y si no es la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a poner un estorbo, Dios nos va a retroceder y nos va a obligar y nos va a decir, ese no era el plan y te regreso a tu lugar o a tu decisión correcta. No, porque tampoco porque esa es necedad nuestra. Esa es necedad nuestra. Entonces, hay que ser sabios, y algo caemos a lo mismo. Conocer el corazón del Padre es lo primordial en nuestra vida como iglesia. Sí, nosotros debemos entender que somos colaboradores de Dios. Cuando yo entiendo que soy un colaborador de Dios, no voy en una dirección distinta de lo que el Señor me está mostrando. Yo voy en pos de lo que el Señor está diciendo que haga. Recuerda, somos colaboradores del Señor. Y como nos mencionaba nuestro hermano César en este momento, si nosotros nos equivocamos en cuanto a la dirección, van a haber consecuencias. No debemos buscar consecuencias para nuestra vida. El Señor se ha determinado cumplir su plan y su propósito, así que es importante que nosotros seamos colaboradores dentro de este plan y dentro de este propósito perfecto. Me recuerda lo que hemos estado aprendiendo en Reforma Apostólica, cómo Esther fue la mujer a que el Señor eligió para cumplir su propósito. Así que viene el tío de Esther y le dice, es mejor que lo hagas, porque el Señor ya se ha determinado a hacerlo. Y si tú no lo haces, el Señor siempre va a cumplir su propósito. Lo va a hacer a través de alguien más, nada más que tú y tu casa perecerán. El Señor no se detiene en su plan. El Señor se ha determinado un plan para la humanidad y el Señor lo va a determinar. Esther fue una mujer muy inteligente y dijo, bueno, pues si el Señor ya se determinó a hacer lo que ha ordenado, voy a ser yo el instrumento que el Señor necesita para esto. Amén. No voy a dar lugar a que otra persona haga lo que yo debería hacer, porque de que el Señor lo va a cumplir, lo va a cumplir. Amén. Otro punto importante es esto que mencionabas. No es que yo agarre cualquier dirección y si es de Dios voy a permanecer y si no es de Dios el Señor me va a volver a mi lugar original. No, eso no es de sabios, eso no es de inteligentes. Nosotros debemos entender que debemos conocer a Dios y debemos obedecer cada mandato que el Señor nos da. Amén. Otro falso concepto o idea también es, cuando las cosas se tornan difíciles, las personas generalizamos y decimos, no, si está así de complicado, seguro que no es de Dios. ¿Acaso para Jesús fue todo tiempo fácil el hacer las cosas? Hubieron muchas situaciones difíciles, muchas situaciones duras que Jesucristo tuvo que pasar y sí era el plan del Señor. O por el otro lado hay otro concepto. Si las cosas son fáciles, no es de Dios. Dicen, es que muy facilito se está dando. Entonces, a veces como que es complicado entender el pensamiento humano. O a veces decimos, ¿verdad? Es que es tan fácil, seguro de Dios tiene que ser. No se trata de si es fácil o si es difícil. Se trata de obedecer lo que Dios ha dicho. Que sea el diseño y el plan de Dios. Amén. Aunque muchas veces va a ser fácil y otras veces va a ser un poco difícil. Las circunstancias a veces son favorecedoras y a veces no. Pero al final, como dice su palabra, a los hijos de Dios todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Porque el Padre se ha determinado que Él en su soberanía tiene un plan, tiene un propósito y para ello la iglesia es fundamental para que se cumpla. Y en esa iglesia estoy yo, está usted, estamos todos para el cumplimiento, Amén. Para ser como en el caso de Jonás, se convirtió en una señal viviente. O sea, cuánta gente se arrepintió, cambiaron de actitud, pero él se quedó con que él solo fue ahí y profetizó. Pero a la luz de la palabra hoy nos damos cuenta qué impacto tuvo el proceso, tanto que pasó Jonás con lo que sucedió con el pueblo. Amén. Y no fue sencillo. No fue sencillo. No fue sencillo. Otro ejemplo que me viene a la mente es Adán y Eva. Por ejemplo, ¿verdad? El Señor le dijo, no comerán de este árbol. Sin embargo, viene la serpiente y les dice, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Entonces viene a estropear, viene a cambiar el pensamiento de Adán y de Eva. A confundirlos. Viene a confundirlos, de manera que los desvía del propósito de Dios y los lleva hacia el error.
Entonces, el Señor siempre, en medio de un mandato que nos da, siempre va a aprobar nuestra obediencia. El Señor siempre está para aprobarnos o para desaprobarnos. En medio de cada prueba también hay una tentación. En este caso había una tentación y fue la tentación que Satanás le presentó a Adán y a Eva. Pero ¿la pudieron superar? No. Y ellos no entendían que desobedecer un mandato de Dios no solamente se convertiría en un problema para ellos, sino que era algo que iba a trascender hasta nuestros días. Toda la humanidad iba a ser perjudicada. La humanidad completa. Nosotros a veces no entendemos el por qué el Señor nos manda a hacer esto o aquello. Lo único que yo debo entender es que mi actitud debe ser de obediencia, porque aún no entiendo qué tanto puede trascender mi desobediencia o mi obediencia. Si mi obediencia es la correcta, puede trascender hasta qué. Por ejemplo, tantos ejemplos en la Escritura. Hablemos de nuestro modelo por excelencia, el Señor Jesucristo. Su obediencia ha trascendido y seguirá trascendiendo, de manera que ha impactado nuestras vidas, y por esa obediencia nosotros hoy estamos siendo rescatados también. ¿Cuántas personas? Pero en el caso de Adán y Eva, su desobediencia también trascendió, de manera que la humanidad hasta hoy en día ha venido a ser afectada. A sufrir las consecuencias de una desobediencia. Que en el caso, ¿qué tenía que hacer Adán y Eva? Simplemente obedecer. Para eso estaban ellos, para obedecer. Entonces hay cosas que no entendemos, hay que dejarlas ahí. Porque si Dios no las ha revelado es porque Él así lo ha determinado. Es como cuando alguien viene y pone en duda a un cristiano que inicia su proceso de crecimiento y comienzan a confrontarlo con algunas cosas humanas, como se me viene a mí a la mente cuando alguien viene en una ocasión y me comienza a mencionar, ¿verdad? Y creo que todos hemos visto desde este punto, decimos nosotros, a la humanidad Dios la creó, pero ¿y a Dios quién lo hizo? ¿Quién lo formó? Entonces, humanamente uno cae ahí. No me corresponde. Entonces, ¿qué me corresponde a mí en esta tierra? Simplemente es obedecer el plan del Señor y saber de que hubo una persona que ya me rescató, pagó el precio y que yo tengo la salvación si continúo en ese desarrollo. No me corresponde a mí saberlo todo. Amén. No me corresponde a mí pedirle explicaciones al Señor. Lo que me corresponde como colaborador de Dios y de su reino es obedecer. Cuando yo cuestiono lo que el Señor dice o cuando yo me intereso en, es que quiero saber primero por qué este mandato, lo estoy haciendo de esta manera, ya es algo humano. O sea, quiero saberlo para evaluarlo. Y si según mi evaluación me agrada, lo hago. Es verídico. Es verídico. Y si según mi evaluación no me gusta, entonces no lo hago. No, es que el Señor no nos está preguntando si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El Señor no viene inocente y nos dice, mira, voy a hacer tal cosa y lo voy a hacer por esto, y lo voy a hacer por esto, y por esto, y por esto. ¿Qué piensas? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, esa no es la naturaleza. El razonamiento no entra dentro del plan del Señor. Recordemos que es soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, no soy yo el que mando. No soy yo el que decido qué hacer. El que decide o determina las cosas que se tienen que hacer es Dios. Y esto es fundamental para la vida del Hijo de Dios. Entender que tiene un Padre. Entender que su Padre es gobierno. Y que necesita obedecer todas las cosas que el Padre le ha mandado. De lo contrario, se ha salido del diseño. Control. Se ha salido de control. Y al salirnos de control, ya sí caemos en el error del humanismo. Expuestos. Porque caemos en el razonamiento humano. El otro ejemplo sería, como somos cristianos, voy a preguntarle al hermano si esto es de Dios y voy y le digo, la Biblia dice que donde 2 o 3 se confirma algo, es de Dios, vamos con el tercero. ¿Y qué sabemos si los 3 eran faltos de espíritu? Los 3 van a caer en el error y tomar una decisión que delante del Padre no era la decisión correcta. Entonces, acá es basarnos en el modelo correcto que es el Señor Jesucristo. Amén. Nadie necesita estar buscando confirmación. He escuchado a muchas personas decir, si el Señor me lo confirma, lo hago. ¿Cómo así? Si el Señor me lo confirma, lo hago. No he entendido todavía que
las órdenes del Señor se tienen que cumplir. Muchas personas están esperando una confirmación. No necesito una confirmación si Dios me lo ha dicho. No necesito ir a buscar un montón de testigos para obedecer lo que el Señor me ha mandado. Sencillamente yo tengo que obedecer todo lo que el Señor me ha dicho. No necesito estar confirmando. Amén. Hay muchas personas a las que el Señor les da mandatos. Y dice, sí, recibí un mandato de Dios, pero quiero una confirmación. O sea, pareciera como que los humanos piensan que Dios puede cambiar de voluntad de un momento a otro, que puede cambiar el pensamiento de Dios, así que es mejor que se lo vuelva a preguntar, o si han pasado algunos días se lo voy a preguntar, tal vez ya cambió de opinión. No necesito una confirmación. Amén. Esto es más o menos como cuando nosotros hicimos un trato con alguien o quedamos en algo con alguna persona. Por ejemplo, dentro de 3 días a tal hora vamos a hacer tal cosa. Me ha sucedido a mí en oportunidades, no sé si a ti, pero quedamos con alguna persona. A los 3 días llegamos al lugar acordado, en el horario acordado, pero la otra persona no está. Entonces cuando le llamamos, te estoy esperando, estoy en tal lugar, dice, es que ya no me confirmaste. ¿Qué era puedes? Entonces la pregunta es, no necesitamos confirmar, ¿no ya habíamos quedado en algo? O sea, el ser humano necesita guardar en su corazón las palabras del Señor. Necesita entender que con Dios no se necesitan confirmaciones. Me ha encantado algo. El apóstol Salvador Obregón, que es nuestra cobertura, él nos llama o nos pone un WhatsApp y nos dice, hermano fulano o pastores, tal día tengo una reunión con ustedes. Muy bien, supongamos que es la siguiente semana. La siguiente semana tengo una reunión con ustedes. Durante todo ese tiempo, él no nos está recordando hay una reunión. Y nosotros estamos pendientes. El día y en el horario indicado, ahí está Él. Entonces dice, pastores, yo no necesito confirmarles. Ustedes deben entender que la responsabilidad es parte de nuestra naturaleza. Ya hay un plan que Él ya estableció y en base a ese plan tienen que regirse todos los pastores, ¿verdad? Amén. Entonces, así es la soberanía de Dios. Nosotros debemos entender que el Señor determina las cosas y nada se le va a olvidar. En el caso de Abraham y Sara, pareciera que Sara por un momento titubeó y dijo, bueno, el Señor nos prometió familia, pero nunca viene la familia. Yo creo que a Dios se le olvidó. También se le olvidó. Se le ha de haber olvidado, no sé, o tiene tantas cosas que hacer que no ha tenido tiempo para cumplir lo que nos ordenó. Entonces vemos a una Sara buscando un plan B, buscando una solución distinta para la promesa del Señor. Porque no había entendido ni comprendido al Padre. Porque no había entendido. Así que viene y busca una Agar. Después se volvió su dolor de cabeza. Después se volvió un conflicto en la casa de Sara y de Abraham, pero por causa de que no creyó a Dios. Y eso sí ya no era parte del plan del Padre, ¿va? Ella que sucediera todo eso. Distinto. Entonces ya tuvieron que en este caso lidiar con Agar, otro niño, y ahora viene el hijo de Abraham. Sí. También. Isaac e Ismael. Entonces ya era una confrontación. Pero al Padre no se le olvida. Todo es en el tiempo de Él. Entonces hay que saber esperar y saber de que si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, llegará ese momento de la manifestación de sus promesas. Es imperativo que nosotros corrijamos esa actitud hacia Dios. Esa actitud que demuestra que no hay sometimiento a Dios. Es necesario corregirla. Es necesario aprender a confiar en Dios. Fe es confianza. No puedo decir que estoy creyendo cuando estoy desconfiando de Dios. Recuerda, fe es confianza en Dios. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Amén. Diga lo que diga el Señor. No importa el tiempo, no importa la circunstancia por la que en ese momento estemos atravesando. El Señor cumplirá sus promesas. Amén. El Señor cuidará de todo ese tiempo que conlleva el mandato de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque aparte de que es soberano, hemos estado aprendiendo, Él es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Y como creador de todo, Él tiene todo bajo su control. No debe haber lugar a la duda o a la desconfianza de parte de los hijos de Dios. Debemos entender, Dios es perfecto.
Dios es un Dios de promesas. Amén, Y Dios es así el es. Dios que cumple lo que ha prometido por amor de su nombre. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Por eso nos manda y nos dice que depositemos delante de ese plan nuestros anhelos, nuestro deseo, nuestro trabajo, nuestra familia, todo aquello que es parte de nuestra vida, Amén. pero que la depositemos dentro del plan y el propósito de Él. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante que únicamente lo vamos a lograr, o esto se va a lograr, si nosotros dependemos el 100% de la voluntad del Padre y no, como decimos nosotros, no cuestionamos y no tampoco tratamos de aventajar en las situaciones, sino que cuando conocemos el plan del Señor, vamos a saber el camino que seguir, y Dios va a estar con nosotros en cada circunstancia difícil, y no nos vamos, como decimos, no nos vamos a echar atrás, porque vamos a saber que el Padre va a estar con nosotros. Amén. En esas situaciones de... Otra cosa que me encanta del Señor es como dice la Escritura que Él lo hará por amor de su nombre, o lo hará por sí mismo. Yo me lo he prometido y lo haré. Me encanta esto. No dice, claro, nos ama a nosotros, pero no dice que lo hará por amor a nosotros, sino lo hará por amor de Él mismo. Amén. Si Él lo hiciera todo solamente por amor de nosotros, podríamos decir nosotros que el plan estaría cambiando a cada momento. ¿Por qué? Porque sería según cada persona, según los sentimientos de cada quien, uno, según los deseos de cada quien. Por eso me encanta que dice que lo hará por sí mismo. Amén. El hacerlo por sí mismo nos hace permanecer perfectos, nos hace permanecer íntegros, nos hace permanecer no solo en un plan, sino en un propósito y en un diseño. De lo contrario, ¿qué confusión habría en el mundo entero? Con unos tendría un trato diferente, y el Padre es la razón por la cual Él ha establecido un solo diseño, no varios diseños. A veces nos basamos y decimos, es que Misión Cristiana del Calvario tiene un diseño diferente. No, yo he tenido la oportunidad de testificar y les digo, no es la doctrina de Misión Cristiana del Calvario ni el diseño de Misión Cristiana del Calvario. Es el diseño que el Padre estableció. Y véanlo, les digo yo, el ejemplo de Jesús, vean el ejemplo de los discípulos, vean las profecías anteriores. Estamos hablando del mismo diseño que Dios ha establecido. El problema de la humanidad es que hemos puesto a Dios en el último lugar. Por ejemplo, para cualquier situación decimos, Dios tiene la última palabra. Qué mal dicho y qué gran error de nosotros. Todo hacemos primero, y cuando ya no lo logramos, hacemos lo que Dios dice. Es como si Dios fuera una opción en nuestra vida. Por ejemplo, decimos, ya lo llevaste al médico. Cuando alguien se enferma, ya lo llevaste a tal parte. Fulano de tal le puede dar tal remedio. Mira, lo que queda es ponerlo en las manos de lo último que queda, es ponerlo en las manos de Dios. Eso tuvo que haber sido el principio. Es como que nosotros dijéramos, ¿verdad? Es la opción que menos quiero, pero si todas las demás no me funcionan, entonces voy con Dios. No es así. Dios no es una opción. Amén. Dios es la única opción que tiene el ser humano. La primera y única. Es la única. Por ejemplo, la humanidad que no ha conocido al Señor espera ir al mundo y que le pase de todo. Viene como que si un camión le pasó encima. Cuando ya está, como decimos nosotros, echado a perder, viene delante del Señor, todo quebrado, todo emproblemado, divorciado, sin familia, sin nada, y dice, por último le entrego mi vida al Señor, hoy que ya no tiene nada. Como se nos decía en una oportunidad, hay personas que dicen, yo le entregué mi vida al Señor a mis, por ejemplo, 40 años, ¿verdad? Le entregué mi vida al Señor a los 40 años, no le entregó vida, le entregó puro esqueleto. O todos los problemas. Y ya, como tú dices, ya le pasaron un montón de camiones encima, ya le pasaron tornados, ya le vinieron huracanes por su desobediencia. Entonces ya no le está entregando una vida, ya no le está entregando juventud. Parte de su vida le está dando. Ya le está entregando puro hueso, ¿verdad? Exactamente. Ya le está entregando desecho. No estoy diciendo con eso que a los 40 años ya hay desecho, ¿verdad? Que Dios también nos estamos desprecia. refiriendo a que los seres humanos están tanto tiempo alejados de Dios, y por último, como que si el Señor fuera la última opción, entonces vienen al Señor. Amén. El Señor no es la última opción en nuestras vidas. Él es el único. La principal, Él es el principal. Ni la principal, es la única. Él es el único. No es que tengamos niveles, ¿no? No es que hayan muchas
y si no me funcionan, entonces vengo a Dios. No, Él es el principal en nuestras vidas. Por eso decía hace un momento, es imperativo que cambiemos nuestra actitud hacia el Señor. No podemos continuar nosotros con una actitud de menosprecio al Señor. Necesitamos entender, el ser humano ha comenzado a vivir por voluntad del Señor y morirá por voluntad del Señor. Pero de que el plan del Señor se tiene que cumplir en la vida de Él, se tiene que cumplir. Amén. No importa si va a la derecha, si va a la izquierda, si para arriba o para abajo, no importa a dónde vaya el ser humano tendrá que cumplir su propósito en esta tierra. A veces obtiene la salvación y a veces no, pero depende de la actitud que tenga. No es que el Señor diga, voy a salvar a este, pero a este no. No, el Señor, por ejemplo, puede utilizarnos a nosotros dos. Amén. Puede venir el Señor y decir, voy a cumplir mi propósito a través de Wellington y a través de César. Pero vengo yo y pongo una actitud contraria al mandato del Señor. El Señor va a terminar cumpliendo su voluntad a través mía, pero por mi actitud contraria, yo me voy a quedar sin salvación. Pero sí fue un instrumento del Señor para el cumplimiento de su plan y su propósito. Supongamos que en tu caso tú dices, no, yo voy a cumplir lo que el Señor está diciendo, voy a hacer los mandatos del Señor, pero con una actitud correcta. No solo te usará como instrumento, sino también te salvará por tu actitud correcta. Como instrumento obediente. Entonces, ahí es donde viene lo que tú decías hace un momento, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que si soy de Dios, de donde quiera que yo ande, el Señor me va a regresar. Si voy en mal camino, el Señor me va a traer de regreso. Si tomo malas decisiones, el Señor me va a traer, si Dios es bueno. Sí, te va a traer de regreso, pero es posible que te quedes sin salvación. Amén. ¿Por qué? Porque si Él se determinó tomar a una persona y que esa persona sea su instrumento, no significa que lo va a salvar. Amén. Hace un tiempo estuve utilizando el ejemplo de Satanás. Satanás es un instrumento de Dios, sin embargo, nunca será salvo. No va a ser salvo. Y es un instrumento del Señor. O hablemos de Faraón. No quería soltar al pueblo de Dios. Tampoco había salvación para Faraón por su actitud contraria. Pero que fue instrumento del Señor, lo fue. Entonces no nos conformemos solamente en ser instrumentos del Señor. No, seamos colaboradores, pero colaboradores con una actitud corregida. Con la actitud completa, que se debe tener. Que nuestro servicio y al final nos lleve a una salvación completa. Lo vamos a lograr únicamente si mantenemos esa relación estrecha con el Padre, del entendimiento correcto para poder ser instrumentos correctos para el plan glorioso que el Señor tiene. Y entonces nuestros objetivos se van a convertir en los objetivos del Padre, o los objetivos del Padre, más bien dicho. Se van a convertir en los míos. Se van a convertir en los míos. Ya sé que aquel es el objetivo del Padre, se convirtió en mi objetivo, se convirtió el propósito del Padre en mi propósito, los deseos del Padre en mis deseos. Es ahí donde vamos a tener esa actitud, no solo de ser instrumentos, sino del cumplimiento glorioso, voluntario del Padre. Amén. Hay algo que el Señor, que quiero mostrarles que el Señor hace. Ezequiel capítulo 36, versos 26 al verso 27, nos dice la Escritura: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando nosotros vemos esto, vemos que también nos enseña el Señor, o nos habla de una restauración completa. Amén. O una restauración cabal, de una ubicación en el lugar correcto. Amén. Pero ¿cómo viene esto? ¿O a medida de qué viene esto? Viene a medida de, dice la Escritura, nos dará un corazón nuevo y espíritu nuevo. Porque Él está hablando de algo cabal, está hablando de algo completo. No algo a medias. No algo a medias. Y para que sea completo, entonces tiene que cambiar nuestro corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne. El paquete completo. Tiene que cambiarlo completo. No puede dejar, como dice la Escritura, no puedes poner remiendo nuevo en paño viejo, porque si tiras de él será más grande la ruptura. No, el Señor hace todo nuevo
porque su propósito es perfecto. Amén. O sea, las cosas que el Señor está haciendo nos las está mostrando a través de Ezequiel, que comenzamos a verlo en el servicio anterior. Cómo el Señor se ha determinado y por su determinación hace absolutamente nuevas todas las cosas. No está dejando nada afuera. Amén. Veo yo acá lo que usted decía, Él hace todo completo. Yo puedo pedir, yo puedo arrepentirme de mis pecados y puedo decidir cambiar, pero ¿qué va a pasar con lo que yo ya hice? Con mi vida manchada, con mi mal testimonio anterior. Para eso necesito que el Padre me perdone, me limpie, me purifique. Entonces, para que sea el paquete completo, ¿cierto? Yo me arrepiento, pero el Padre me perdona. Amén. El Padre me limpia. De ahí inicia el que el Padre va a colocar mi espíritu, un corazón nuevo, entonces un espíritu nuevo y también un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el anterior era de piedra, era duro, era insensible, no entendía, no comprendía, y hoy que ya me arrepentí, pero el Padre me perdonó. Para eso necesitamos la voluntad del perdón, la soberanía del Padre, pero no solo eso, sino que necesitamos que se pase el arrepentimiento a través de un bautismo. Amén. ¿Para qué? Para que ahí se cumpla el propósito de Dios. Hay personas que por ejemplo han decidido tal vez no matar, no robar, cumplir los mandamientos, pero necesitan de un perdón de Dios, necesitan de un bautismo, porque no solo basta el ser buena persona, buena gente, como comúnmente utilizamos esa palabra. Amén. Otra cosa más que veo en Ezequiel 36 siempre, nos dice en los versos 28 al verso 29, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y los guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Estamos hablando, vuelvo a decir, de una restauración completa. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Era un pueblo que estaba profanando el nombre del Señor. La profanación era ya demasiada. Se inclinaban ante los ídolos, habían cambiado al único y Dios verdadero por ídolos. ¿Por qué vemos nosotros al Señor haciendo esto? ¿Por qué, a pesar de que profanaron su nombre, les da un corazón nuevo, un espíritu nuevo? Y todavía dice la Escritura, estas otras promesas, dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. ¿No los desechó? Dice también, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Amén. Está hablando aún de que, a pesar de que se habían corrompido, el Señor traería provisión para ellos. O sea, tendrían bendición, tendrían prosperidad, no se morirían de hambre. Amén. ¿Por qué el Señor hace estas cosas? En el servicio anterior lo explicamos. Hay misericordia del Señor, la hay, pero no todo fue por misericordia, sino porque es que este es el plan trazado por Dios. Amén. Es que esto fue lo que el Señor determinó desde el principio y el Señor lo cumplirá. No porque mis decisiones son malas, cambia las decisiones del Señor. No porque yo tomé un camino distinto, el Señor va a tomar un plan B. Amén. El Señor determinó que este pueblo sería quien santificaría su nombre, así que a pesar de que se habían corrompido, el Señor lo llevaría a cabo a través de ellos. Ahí está marcando una nueva etapa para ellos. Estaba marcando una nueva etapa. Lo que Él quería era que cambiaran de conducta. Amén. O sea, Él interesa, Él quiere que sea una etapa para la iglesia. En cada proceso una nueva etapa, pero Él quiere que nuestro comportamiento, que nuestra conducta también cambie y sea de agrado delante de Él, porque esas promesas las está dando a conocer, pero si el pueblo hace determinada cosa, en este caso, si se arrepiente, si cambia, Él va a comenzar a derramar y a cumplir, y de hecho, el Señor lo va a cumplir, ya sea en las generaciones pasadas, o si no queremos ahorita, el Señor lo va a hacer en las futuras generaciones. Amén. Porque Él está preparando esos corazones de gente que entienden
y tienen la revelación del Padre para cumplir su plan, su propósito. La Escritura dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Quiero dar un ejemplo y espero darme a entender con este ejemplo. Todos tenemos familia terrenal, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, etc. Sé que suceden diferentes situaciones con nuestra familia, pero a fin de cuentas no dejan de ser nuestra familia. Y estamos dispuestos a ayudarlos, pase lo que pase, por amor a nuestra familia. O como diría alguien, por nuestro apellido, podría decir alguien, ¿verdad? Para que no se dé a que se pisotee el nombre de la familia. Así que alguien en la familia se desvía y hace lo que no debe hacer, pero siempre estamos dispuestos a rescatarlos. Nosotros somos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios sé que se han desviado, muchos han profanado el nombre del Señor, muchos se han inclinado a adorar a otros dioses. Sin embargo, nada hará que el Señor cambie su plan de santificar su nombre. Lo va a hacer por amor de sí mismo. Lo hará por su buen nombre, lo hará para limpiar su buen nombre. Amén. Porque es necesario que se conozca que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, estamos hablando de el cuidado que el Señor tiene de sí mismo. Amén. Y que todo aquel que quiera tener ese cuidado, pues es necesario que se someta a esa voluntad del Señor. Entonces, por eso decía, espero darme a entender con este ejemplo, ¿verdad? Tenemos familia, muchos han tomado rumbos equivocados, pero nosotros hemos procurado ayudarlos, hemos procurado rescatarlos, pero por el nombre de nuestra familia. Amén. Por el cuidado de nuestra familia integralmente. El Señor por eso habla estas cosas de este pueblo. Está bien, se desviaron y todo esto y aquello y lo otro, pero yo voy a limpiar mi nombre delante de todas las naciones. No voy a hacer que por causa de ustedes decaiga mi nombre. No voy a permitir que por causa de que ustedes profanaron quede profanado. Sea pisoteado. Sea pisoteado. Y no lo hago por vosotros, les dice en la Escritura, no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Entonces, ¿cuántas personas hacen lo que hacen no meramente por los demás? Lo hago por mí. Te hago este bien a ti, pero lo hago por mí. Porque no voy a permitir que el nombre de mi familia quede de esta manera. Lo hago por mí. Y por los que conmigo están, que han confiado también. No es sentimental. No es sentimentalismo. Los padres hacen todo por los hijos. Y no importa que el nombre de él quede todo arruinado, como decimos, quede mal, quede dañado, pero lo hacen por amor a sus hijos. No importa, dice, pero yo lo voy a hacer porque yo amo a mi hijo. Todo lo contrario, el padre, él lo hace por él. Por sí mismo. Y pareciera que él es egoísta, pero él no es egoísta. No lo es. ¿Por qué? Porque él, si yo no quiero nada con él, pero él sí quiere que yo le limpie el nombre, porque él quiere convencer a otros, él quiere que otros vengan a los pies de él, porque Amén. con aquello sí lo va a lograr. Es como tener antecedentes penales. Para limpiarnos se requiere de un proceso, y no solo eso, el testimonio de las personas hacia uno. Para cambiar el testimonio de uno de las personas, hacia uno va a pasar un proceso. Entonces, claro, si yo cambio de conducta y comienzo a hacer las cosas correctas, las cosas honestas, decentes, voy a cambiar la mente de las personas. Y eso ha pasado con el Padre. La gente ya no cree, la humanidad ya no cree, porque nosotros le hemos pisoteado, hemos dado mal testimonio, nos hemos burlado a través de nuestras conductas, a través de nuestras acciones, decisiones. La gente ya no cree. Entonces, el Padre quiere limpiar ese mal comportamiento que hemos tenido, y qué bueno que lo hagamos nosotros voluntariamente. Y lo quiere limpiar no meramente por nosotros, sino que lo quiere limpiar por su reino. Exactamente. Lo quiere limpiar por lo que Él es. No sé si bien se comprende. Así es, eso es lo que vemos nosotros revelado en la Escritura. No meramente por otra cosa, sino por su reino. Por su reino. Por rescatar su reino. Porque así lo ha determinado. Porque su reino es un reino puro, un reino santo, un reino perfecto, y delante de Satanás así se tiene que mantener el reino de Dios. Amén. Limpio, puro. Y para ello el Padre tiene que defenderlo, y para ello nos usa a nosotros. Sí, y es importantísimo entender esto, César. Es importante, hermanos que nos están escuchando.
Es importante entender esto porque cuando yo entiendo qué es soberanía de Dios, yo busco la soberanía de Dios. No estoy buscando que el Señor me alcance y me rescate en el rumbo equivocado que yo decidí tomar. No, yo entiendo que yo debo caminar hacia el rumbo que el Señor dijo. Yo debo caminar hacia el propósito del Señor. No es que el propósito del Señor me siga a mí. Amén. No debo estar pidiendo que el Señor bendiga mis planes o apoye mis propósitos o que cumpla mis sueños. Por el contrario, yo debo entender cuáles son los planes del Señor, cuáles son sus propósitos, y soy yo el que debo buscar los planes del Señor y los propósitos del Señor, no el Señor los míos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que corregir nuestra actitud, porque lo que ya está determinado por Dios que va a suceder, va a suceder. Así que es de gente inteligente interesarse en los planes del Señor en lugar de interesarse en planes propios, en lugar de interesarse en propósitos humanos. No, es mejor ir tras lo que ya está bendecido que pedir la bendición en cosas humanas que jamás tendrán la bendición del Señor. Amén. Él va a restaurar, va a restituir su diseño, porque pareciera de que por el sentido que la iglesia le ha dado, como que hasta el diseño tratamos nosotros de cambiar, pero el Padre lo va a restituir, lo va a restaurar y lo va a volver al original. Amén. Como dice acá, por ejemplo, los lugares desolados, la gente va a regresar, donde no había fruto, el Padre va a bendecir la tierra. Amén. Pero porque Él, aparte de que Él se va a restaurar su diseño, Él sí nos ama, o sea, Él nos ama. Él desea que nosotros obedezcamos, vengamos delante de Él y nos sujetemos ante ese plan glorioso. Y va a ser ese tipo de personas las que van a ver esa bendición gloriosa, porque al Padre no solo le interesa hacerme pasar por un proceso de transformación, sino Él está interesado también en bendecirme, como por ejemplo acá dice, los frutos, la multiplicación de los hijos, los lugares desiertos ya no van a ser desolados, ya va a haber una multiplicación, todo vemos cómo va a suceder la restauración completa. Amén. Son las promesas del Padre. Y esto está en Ezequiel capítulo 36, verso 30. Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ahora, los versos 33 al 35 dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Como pastor, acá en la Nueva Unión, sé que el Señor me ha enviado, sé que el Señor tiene un plan, tiene un propósito por el cual yo fui puesto en la Nueva Unión. Pero el entender lo que hoy estamos aprendiendo me lleva no solamente a cumplir yo el propósito del Señor, sino a que el propósito del Señor se cumpla en mí. Quiero explicar esto que acabo de decir. Yo como pastor puedo estar cumpliendo el propósito del Señor y estar llevando a la congregación en la Nueva Unión, en Calzada Mopán, en La Gloria, ¿a dónde más tenemos acá? En Las Delicias, ¿cómo se llama? En Sabanetas. Puede de que yo como pastor esté cumpliendo el propósito del Señor y esté llevando a las personas a que sean salvas, pero no ocuparme de que su propósito también sea cumplido en mí. Entonces vengo a ser un instrumento del Señor, pero yo podría quedar descalificado. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Lo voy a parafrasear. El apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo los meta a todos en esta carrera y que todos lleguen a la meta, pero yo quede descalificado. Es esto lo que el Señor nos está revelando hoy. No solamente veamos por cumplir el propósito del Señor, también debemos ver que el propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas. No solo se trata de salvar a las demás personas, se trata de que yo también sea salvo. No se trata solamente de que las personas sean transformadas a través del discipulado o adiestramiento o como padre de familia, que mi familia se salve cuando puede que yo me quede sin salvación.
Estos versículos que veo acá, vuelvo a decir, son por amor del nombre del Señor. Así es. El Señor restituiría, el Señor de nuevo traería alimento, lo que estaba desolado ahora de nuevo estaría habitado. Hay muchas cosas que acabo de leer en estos versículos. Aún dice acá, los lugares que estaban desiertos, asolados y aún arruinados, ahora estarán fortificados y habitados. Pero todo es por causa del nombre del Señor. ¿Cuántos de las personas que estaban acá, estamos hablando de Ezequiel, cuántas de las personas a las que el Señor les habló estas cosas, claro, a través de ellas se cumplió el propósito del Señor, pero en ellos no se cumplió el propósito del Señor? Amén. Muchos de ellos fueron rescatados, entendieron estas palabras del Señor, así que se reubicaron, cambiaron su actitud, se arrepintieron de sus malos caminos y pudieron entrar al gozo del Señor. Pero muchos de los que acá está escrito quedaron fuera, estuvieron con ellos, ellos fueron aún quienes rehabilitaron otra vez las ciudades, quienes multiplicaron, fueron usados por Dios, pero se quedaron fuera por no cambiar su actitud, conducta, por no cambiar su conducta, por no arrepentirse y buscar voluntariamente el reino de Dios. Amén. Queremos ir hoy concluyendo. Hay mucho que leer, hay mucho que enseñar, pero en Hechos capítulo 15, versos 15 al verso 18, nos dice la Escritura: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El Señor lo hace por amor de su nombre, pero también dice la Escritura que hace esto para que los hombres busquen al Señor. Amén. Hay muchas señales, hay muchos milagros, prodigios que el Señor está haciendo delante de nuestros ojos para que le busquemos, para que le entendamos, para que nos sometamos bajo gobierno. Lo que no ha habido es gobierno de parte de Dios en nuestras vidas, y es lo que Él quiere restaurar. Amén. El Señor está restaurando ahora familias, está restaurando trabajos, está restaurando relaciones de padres a hijos, relaciones que entre esposos, entre amigos, vecinos, entre vecinos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Necesitamos cambiar nuestra actitud por una actitud de sometimiento. Recuerdo que hace algunos años había una hermana dentro de la congregación, ya no está, no quiso someterse al gobierno de Dios, pero ya llevaba 4 días de ayuno. A los 4 días me acerqué al templo, el Señor me dejó que aguantara 4 días hambre ella, pero cuando el Señor ya me dio permiso, pues yo fui al templo a ver y le digo: hermana, cuénteme, ¿a qué se deben estos 4 días de ayuno? Hoy es el 4.º día que la veo venir a hacer ayuno. Y me dijo: pastor, lo que sucede es que tengo problemas, me está sucediendo esto, me está sucediendo aquello y lo otro. Entonces viene el Espíritu y me dice: necesitas ubicarla. Entonces le digo: hermana, todas estas cosas que le han estado sucediendo han sido por falta de transformación. Ha sido porque usted no ha querido voluntariamente someterse a obedecer todo lo que el Señor le ha mandado. Usted es una persona que no ha querido permanecer. Sí, se congrega, pero no permanece en los mandatos del Señor. Y le expliqué: estas cosas no van a cambiar porque usted está ayunando. Todo esto va a cambiar si usted determina arrepentirse y ser transformada según el propósito del Señor. Así que, hermana, le digo, es mejor que se vaya a su casa, ya hoy pare de aguantar hambre, arrepiéntase de cómo ha estado viviendo y vaya a su casa, coma y beba y gócese en el Señor. Pero créame, este ayuno no va a tener ningún efecto si usted no se arrepiente de la actitud que ha tenido. Solo estaba aguantando hambre. Solo estaba aguantando hambre. Pero ella la conducta tenía que cambiar nada más. ¿Cuántas personas hoy están buscando al Señor en ayuno y oración, en vigilia, pero no quieren cambiar su conducta? Pero quieren seguir pensando de la manera como lo han venido haciendo durante tanto tiempo. Están ayunando, están vigilando, vuelvo a decir, están orando. Y claro, el ayuno, la vigilia y la oración son perfectas, son del Señor, pero lo que el Señor requiere es arrepentimiento y sometimiento a su gobierno. Es que no es mágicamente, no, el ayuno no es un soborno para que Dios haga lo que yo quiero hacer. Y muchas personas así están tomando el ayuno.
están tomando el ayuno como un soborno, como que yo sacara de mi bolsillo un billete de 1,000 quetzales, no existe el billete de 1,000 quetzales, pero me saque un billete de 1,000 quetzales y le diga, Señor, mira, aquí están estos 1,000 quetzales, pero quiero que cambie ciertos aspectos de mi vida. El Señor no lo va a hacer, el Señor no acepta sobornos, y mucha gente así lo hace con el ayuno, pero no quieren cambiar su manera de vivir. Señor, te prometo que te voy a hacer 40 días de ayuno, pero quiero que me prosperes en lo económico. No, vas a terminar tus 40 días, puedes hacer 80, 120 si tú quieres. Ese es el remedio que utiliza, podríamos decir, la iglesia que no ha entendido. Que no está entendida. Porque con eso lo solucionan. Mira, ¿querés un trabajo? ¿Ayuna? Sometete 10 días de ayuno y vas a lograr tu trabajo. No, lo que necesitas es corregir su testimonio. ¿Cuánta gente no encuentra un trabajo, pero es por su mal testimonio? Pero está ayunando para que el Señor le dé trabajo. El Señor no le dará un trabajo hasta que cambie su testimonio. Amén. ¿O cuántas personas están ayunando por un esposo o por una esposa? Señor, por favor, te pido una esposa, te pido un esposo, y ahí están ayunando, pero no cambian su actitud, no cambian su conducta delante del Señor. ¿Cómo el Señor le va a dar un hijo o una hija a esa persona que no quiere cambiar su actitud? Entonces nosotros necesitamos entender qué es soberanía de Dios, someternos al gobierno de Dios. Recuerda, no se trata de pedir las cosas solamente orando, no se trata de pedirlas solamente en ayuno o vigilando. Sí, hay que hacerlo, pero sobre todo necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Amén. César, qué bendición haberte tenido con nosotros. Creo que tú quieres hoy expresar unas palabras a los hermanos que nos están viendo. Todavía el último versículo que tengo acá. Amén. Quiero compartir con ustedes como conclusión. Amén. En la versión PET, en Ezequiel 36 al 38. Me gusta porque es la parte cumplida del Padre. Dice, entonces las naciones a su alrededor que sobrevivieron sabrán que yo, el Señor, soy el que construyo y volvió a sembrar esta tierra desolada. Sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. El 37 dice, así dice el Señor Dios. Hay algo más que voy a hacer por el pueblo de Israel. Voy a hacer que se multipliquen hasta que sean tantos como un rebaño. Y el 38, serán como ovejas sagradas, como el rebaño de Jerusalén durante las fiestas. Si estas ciudades en ruinas se llenarán de ovejas, entonces sabrán que yo soy el Señor. Veo ahí al Padre cumpliendo su propósito, no por nosotros, sino por Él. Por eso dice, sabrán que yo soy el Señor, que yo soy el Dios. O sea, no es tanto, voy a utilizar, no menciona ahí que se está cumpliendo porque yo fui el instrumento, no, sino que Él dice que va a hacer esto, lo otro, para que la humanidad conozca que Él es el Señor y el único Dios a quien debemos de rendir de nuestra voluntad, el sometimiento, nuestra obediencia, todo delante de Él. Amén. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Quiero concluir leyéndoles un versículo de la Escritura y es el mandato del Señor. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos corresponde ser guardados nosotros irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Recuerda esto, no se trata de que el Señor hará todo, se trata de que yo entienda que es mi responsabilidad, se trata de que yo entienda que estoy bajo el gobierno de Dios y que debo someterme voluntariamente y debo guardarme, como dice la Escritura, irreprensible para la venida del Señor. Recordemos esto siempre, nunca olvidemos que se trata de nuestra responsabilidad, no solamente de la responsabilidad del Señor. Es tiempo que como iglesia actuemos con madurez. Es tiempo de que como iglesia tomemos la responsabilidad que nos corresponde en el establecimiento del reino de Dios. Que el Señor los bendiga a todos, sigámonos edificando a través de la palabra y busquemos la revelación del Señor para nuestra propia edificación.